Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Glorias Deportivas, del programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos hablando de atletismo con un doble titular centroamericano y campeón panamericano. Ya comenzamos. En Glorias Deportivas, la bienvenida para Juan Francisco Centelles. Un gusto que nos acompañe. Bueno, natural de Lawton, aquí en la capital cubana. ¿Cuándo y cómo descubres el mundo del atletismo? Salto de altura. Bueno, estando en la primaria, que vamos a una competencia al Ciro Fría, a un sede deportivo que está en Arroyo, y ahí soy captado, y bueno, a los 4 meses participo en una competencia provincial, y ahí me capta la profesora de la AIDE, Regla Sandrino, que es cuando en realidad conozco el salto de altura. Pero la captación en base a que fue salto de altura. Salto de altura. ¿Y qué prueba te hicieron? Unas provinciales. Pero, no sé, ¿tuviste que saltar o algo así por el estilo? Sí, ¿O simplemente por estatura? No, competencia. Competencia de salto de altura, estilo tijera. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando año 75, donde tenía yo 14 años. ¿Cómo llegas entonces a la AIDE? Por las competencias provinciales. Por las provinciales. Por las provinciales, que está la profesora Regla Sandrino, que era entrenadora de la AIDE, y aunque no hice mi mejor competencia, pero me vio alto, había herramienta. No sé lo que vio en mí, que me dijo, ¿quieres entrar a la AIDE? Y le dije, sí. Juegos escolares, trayectoria. Bueno, Juegos escolares, participé en los del año 76, donde agarré 4º lugar por una lesión, me corté con la zapatilla, los pinchos de la pierna de péndulo, y la compañera entrenadora, que ya no está entre nosotros, Miguelina Cobian, vio que en el tanque de arena me eché arena para que se coagulara la sangre y poder seguir competir, pero ella me sacó de la competencia y ya la altura estaba en 1.72 y ella me sacó de la competencia. No obstante a eso, ya yo había saltado en las provinciales antes de ir a los Juegos Nacionales, había saltado 1.90, pero bueno, en la competencia se ganó con 1.82, pero yo no pude seguir por la lesión esa. Tengo acá, me hablabas del año 1976, pero te tengo acá que en el año 77, con 17 años, estás saltando 2 metros, y en el año 78 ya estás saltando 2.011. Sí. Una progresión tremenda para alguien que no conocía el salto de altura. Porque al próximo año, con la misma profesora en la AIDE, gano los Juegos Nacionales Escolares, que bueno, me convierto en el primer escolar en saltar en Cuba 2 metros, y ya en el último año, casi siendo primer año juvenil, en un menor de 21 en Santiago de Cuba, es que salto 2.06, después aquí en La Habana 2.11, que es cuando me captan a mí para la ESPA, y así también para el equipo nacional, porque se pedían 2.10 para entrar al equipo nacional. ¿Equipo nacional de mayores? ¿De mayores o juvenil? De mayores. De mayores pedían 2.10. Ajá. Sin embargo, yo siendo juvenil, tanto es así que yo participo en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 79 siendo juvenil. Cumplía con los 2 requisitos. Cumplía con los 2 requisitos. Correcto. Te tengo en el año 79 con un 2.18 en Guadalupe. Salto 2.18 en Guadalupe, después salto 2.18 en el Barriento, y es por eso que en los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 79 alcanzo el 4º lugar con 2.17. Esta competencia como que te abrió las puertas de estos Juegos Panamericanos. Sí, no, cuando aquello no había Panamericanos juvenil. Había que ir a los Panamericanos. Sí, no, te digo, a los Panamericanos, al equipo nacional, por tus resultados, a lo que me refiero. ¿Era una buena meta o una buena altura para ti este 2.18 en ese momento? Sí, no, significó... ¿Rivales? ¿Quién eran los rivales aquí en Cuba? ¿Quién estaba aquí en el salto de altura? Era Richard Spencer. Spencer. Que era el que tenía récord nacional con 2.21. Y ese mismo año en México le rompe el récord Alfaro con 2.22, pero bueno, cuando viene y se elimina para los Juegos Panamericanos de Puerto Rico 79, él no lo salta, gana Spencer con 2.18, igual la altura mía, y somos nosotros dos los que vamos a los Juegos Panamericanos de Puerto Rico. Obteniendo yo el 4º lugar en los Panamericanos con 2.17, aunque Spencer ahí se cae y agarra 9º con 2.05.
Sin embargo, 2.17, pero el bronce obtuvo 2.19 y usted había saltado 2.18 en La Habana. ¿Qué pasó ahí? ¿La meta era más de 2.18 o te quedaste por debajo o eso era normal para lo que estaba sucediendo en tu carrera deportiva? No, era normal. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando yo llego ahí al equipo nacional, ya yo venía presentando problemas en una de las rodillas, que me opero posteriormente después de Moscú 80, viniendo de Moscú 80. Y había ocasiones en que me molestaba mucho y no tenía buenos resultados, pero bueno, me mantenía, para ser juvenil, me mantenía en los parámetros 2.17, 2.18. Bueno, tengo acá precisamente que en el año, rectifícame así, en el año 80 rompes el récord nacional con 2.23. Con 2.24, lo rompo en el Barriento. No, lo rompo en el Barriento con 2.23. En la gira antes de los Juegos Olímpicos, 2.24. Ahí. Ya. Un mes antes de los Juegos Olímpicos, salto el 2.24 en el mismo estadio donde se celebró los Juegos Olímpicos. Pero en el Barriento, de ese mismo 80, en Cuba, ante los Juegos Olímpicos, rompo el récord con 2.23. 2 veces en el año. 2 veces en el año. Pero en los Juegos Olímpicos, quizás, Moscú 80, seguimos en el año 80, un resultado de 2.10 parece pobre con estas marcas anteriores, previas prácticamente a los Juegos Olímpicos. ¿Qué pasa? Porque cuando llegamos ahí, la que iba atendiéndome como entrenadora, ya que no había viajado José Godoy a la Olimpiada, ella se preocupó por los dolores, las dolencias de la rodilla y me lleva a ver a Álvarez Cambra, que era el médico titular que estaba ahí en la Olimpiada. Álvarez Cambra me hace las placas y me dice, ¿cómo tú has llegado aquí a una Olimpiada con esa rodilla? Tú tienes que tener unos dolores. Le digo, sí, el problema es que me habían dicho que si me operaba no podía seguir saltando. Guardé las placas y me dije, bueno, cuando yo logre llegar a una Olimpiada, entonces después que me opere. Y Álvarez Cambra allí en aquel momento me dijo, no, yo te autorizo a que no compitas. Y cuando llegues a La Habana, yo te opero y vas a seguir saltando. Pero bueno, ya estaba en la Olimpiada y quería ver esa grada llena, claro, ver el aquello, decirle a mis hijos el día de mañana, participé en una Olimpiada. Tanto es así que después se suspendieron todas y no pude ir a más ninguna. Estuvo claro. Y estuve claro. Y cuando llegué aquí, un 16 de septiembre, Álvarez Cambra me opera y bueno, todo salió satisfactorio y mi carrera deportiva siguió. Pero este 2.10 ya en los Juegos Olímpicos es por dolores, por la lesión, realmente. No se podía más. Empecé a saltar y entonces yo tomaba Ridol, una pastilla para los dolores, pero bueno, un doctor que no era Álvarez Cambra me dijo de que tenía duda, que si era doping, que si no era doping. No me la tomé y no pude aguantar muchos dolores. Y después en el Fran País, el doctor Álvarez Cambra me dijo, pero si el Ridol no es doping. Y bueno, esas fueron las circunstancias por lo que no me lo tomé, por lo que en 2.15, el intento en 2.15 ya el dolor era insoportable y tuve que abandonar la competencia. Pero podía haber optado por lo menos con la mejor marca que yo tenía y que la había saltado un mes antes. Ya. En ese escenario, optado a un 5º lugar por lo menos. Ok. Bueno, momento para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas desde el Salón del Deporte Cubano acá en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, hablando de atletismo con Francisco Centelles. Bueno, continuamos en la carrera deportiva, nos quedamos del año 80. Año 81 hay un campeonato centroamericano y del Caribe que usted se lleva la medalla de oro con 2.21. Con 2.21. Ya. ¿Algo especial que contar sobre este torneo? No, era casi se puede decir una de las competencias más importantes después de la operación. Porque me operé en septiembre. Recobrando confianza.
Ahí, y bueno, en la recuperación, la competencia fundamental de ese año 81 fue una en Estados Unidos, en la que salto también 2.22, y el campeonato, porque es un campeonato centroamericano, sí, en Santo Domingo, que lo gano con 2.22. Ya, nos vamos al 82, donde sí son los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se fueron acá en la capital cubana, pero antes, y usted quedó bien de la rodilla, porque hay récord nacional con 2.28 en 28. Italia. En Italia. Un día especial. En Alconi de Tirrenia. Ya íbamos en varias competencias, pero bueno, había logrado 2.21, había logrado 2.20, las zapatillas de oro en Ostrava, pero llegamos ahí a Italia, en Alconi de Tirrenia, y en la competencia esa, salto 2.28, ganándole al recordista nacional en aquel momento, Di Giorgio, que era un buen saltador y bueno, un gran amigo mío. Logré el 2.28 y después, bueno, regresamos a Cuba para los Juegos Centroamericanos. Bueno, nos quedamos en el año 82. Juegos Centroamericanos del Caribe aquí en La Habana, un momento realmente cumbre del deporte cubano en el pasado siglo, y usted logra ante su público la medalla de oro con 2.25. Con 2.25, que en ese momento también fue récord centroamericano, de los Juegos Centroamericanos. ¿Había algún rival allí que le pudiera hacer sombra o se sintió cómodo en la competencia, más allá de la participación cubana? No, ahí en aquel entonces los atletas de nivel era el de Bermuda, Nick Saunder, un saltador que llegó a saltar posteriormente hasta 2.37, y estaba Steve Wright de Bahamas, que eran los atletas que mayormente en la zona, porque bueno, los puertorriqueños se quedaban siempre un poco más por abajo en aquel entonces. Ya. Pero usted iba como favorito. Como favorito. Ya. Un año después, 83, año panamericano, pero hay una marca, y me rectifica, yo diría que de nivel mundial, 2.32 en Bratislava. 2.32 en Bratislava. Con qué récord nacional en aquel momento. Este 2.32, acorde al mundo, ¿cómo estaba? ¿Cómo se estaba saltando en ese momento, bueno, en el 83? En aquel momento el récord era 2.36, que lo había hecho Gewesi de Alemania en Moscú 80. Pero mayormente en el mundo se saltaba en aquel entonces entre 2.30, 2.34, se agarraba medalla en cualquier competencia. Entonces este 2.32 lo ubica en la pantalla mundial. Bueno, tanto es que en ese año me ubico en el ranking mundial en el 5º lugar. Y en el propio año 83 llegan los Juegos Panamericanos de Caracas. De Caracas. Medalla de oro, primera vez que un cubano logra en salto de altura un título continental con una buena marca, 2.29. 2.29. Bueno, pero aquí habían saltadores de Estados Unidos, había otro nivel. Háblame un poquito de esta competencia. Bueno, en esa competencia los estadounidenses todavía, los canadienses, aunque tenían saltadores de calidad, pero todavía no llegaban a esa altura. Eran los, como decía el comandante, era ganarle a los americanos. En ella participa Leo Williams, amigo mío también. Habíamos confrontado, tanto es que me gana a mí en el Mundial de Helsinki, que había sido un mes antes. Y bueno, él iba muy seguro que me iba a ganar. Cuba me dice que por mi resultado, que la responsabilidad mía era buscar el oro. Y ahí participamos por Cuba, José Luis Alfaro y yo. Y bueno, del primero al 4º lugar se discutió entre los 2 americanos y los 2 cubanos, donde Alfaro se levanta con el bronce y Leo Williams con la plata. Y Jim Barrenao, que era el otro norteamericano, agarra 4º con 2.25, la misma marca que Alfaro. Estuvo tensa la competencia. Estuvo tensa. Hasta el último momento. Hasta el último momento. Ya. Bueno, en ese propio año ya dabas un adelanto del Campeonato del Mundo de Finlandia en Helsinki. Sin embargo, los resultados no fueron tan buenos para Centelles. Bueno, en el Mundial de Helsinki hubo cosas que me cambiaron la vida casi por completo. Tanto es que
ahí es donde yo me disgusto un poco con aquel que era mi entrenador, ajá, que también para mí como un padre, con José Godoy, y es porque sucede cosas en el Campeonato Mundial en el que él creyó que algunas estrategias de entrenamiento eran las idóneas. No contó con mi estado físico. Y después que yo clasifiqué bajo buena cantidad de agua, porque ese día llovió mucho en la clasificación, pedían 2.24, yo salté 2.24 bajo esa lluvia. Pero en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde, él me dice que yo repita las pesas del día anterior, que había hecho el día anterior, y yo me sentía un poco contraído. El caso que, bueno... ¿No lo conversaste con él? Lo quise conversar, pero en ese momento el entrenador dice que el que mandó soy yo, y la hice, y sucedió que al otro día, por mucho que quise, malamente pude saltar 2.19. El 2.21 me era esquivo, me sentía muy pesado, muy dolido. Y bueno, yo después lo hablé con él, tanto es que casi peligró casi el Panamericano, porque en realidad yo me quedé muy dolido. Esto te dio el lugar 15 en el Mundial. El lugar 15 en el Mundial. Y aclarar que este campeonato del mundo precisamente fue antes de los Juegos Panamericanos. Fue antes de los Juegos Panamericanos. Por eso hablas que peligró el Panamericano, ¿no? Y 2 semanas después del 2.32 de Bratislava. Ya. Fue el Mundial ese. Quiere decir que se ganó el Mundial con 2.32, el oro y la plata. Y el tercer lugar la agarró el chino Su Juanjua con 2.29. Ya sabes cómo yo me sentía, donde... Eran marcas asequibles para ti. Asequible no, pero además yo le había ganado en casi todas las giras ese año a esos saltadores. En la gira de invierno bajo techo, con Tai Pico, que fue uno de los que saltó 2.32, quedamos empatados con 2.28 en el Madison Square Garden de Nueva York, en el Nacional de Estados Unidos bajo techo. Quiere decir que ese año yo estaba en plenitud. Ya. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Pero yo creo que afortunadamente se recuperó, ¿no?, la relación con Godoy, sí, y después viene el título de los Juegos Panamericanos y continúa una carrera exitosa que seguimos contando ahora. Sí. Bueno, año 84. Ya lo comentabas, no hay Juegos Olímpicos. Bueno, hay Juegos Olímpicos, Cuba no participa en los Juegos Olímpicos, pero están los Juegos de la Amistad en Moscú y hasta allá va Centelles. Háblame de esta experiencia. Bueno, ya a ese torneo de la amistad, en el año 84, ya Godoy no era mi entrenador. En esos Juegos llovió. Tanto es así que el oro se gana con 2.25, que fue una rivalidad entre Sotomayor y Valeri Cereda. A mí en ese caso, yo que sí era un especialista en saltar bajo la lluvia, no sé, no me sentí bien o... ¿No estabas cómodo? No estaba cómodo. ¿Hasta dónde llegaste? Ahí en esa competencia salté 2.15. 2.15. Ya estaba Sotomayor Ya estaba Sotomayor. Hacía un año aproximadamente en el equipo nacional, ¿no? Más o menos sobre el 83 entró Sotomayor. En ese mismo año, en el 84, en el Barriento, es que Sotomayor rompe mi récord nacional de 2.32 con 2.33. Ya venía sonando Sotomayor. Ya venía sonando. Bueno, nos vamos al año 1986. Decíamos al inicio del espacio que había sido doble titular en Juegos Centroamericanos del Caribe. Precisamente aquí llega la segunda medalla de oro de Centelles, ya cerrando casi su carrera deportiva. Casi. Háblame de estos Juegos Centroamericanos del Caribe. Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Bueno, ya ahí los resultados míos, año 86, ya venían un poco en decadencia. No sé si era por los entrenamientos o era por la edad, pero bueno, posteriormente verá que después vuelvo y retomo un aire. Y en esos centroamericanos, bueno, no participa Sotomayor, quien participa es Bárbaro Díaz Castro, más conocido por el Tite, y yo,
Y aunque la competencia fue bastante difícil porque me costó bastante trabajo, casi todas las alturas que intentaba las saltaba en el tercer intento y con la varilla moviéndose. Donde el público, ya sabes, le iban al dominicano, claro, le iban al venezolano, pero también sentían afecto por nosotros los cubanos. Y después que yo logro el 2.22, que la varilla se queda moviéndose el último intento, yo miro para los bordes, veo que no se va a caer y a muchos del público empezaron a soplar y me paro yo en el colchón y empiezo a soplar también. No, lógico, alejado de la varilla, no tenía que ver nada la sopladera, pero al no caerse yo gano y es que el público empieza a aplaudirme, los mismos atletas a felicitarme, me dice, hiciste una competencia que pensamos que no iba a saltar ni el 2.11, porque hasta el 2.11 lo pasé en el tercer intento. Pero bueno, se logró la medalla. ¿Cuándo llega el retiro? Bueno, ¿Y por qué? El retiro nunca llegó. ¿Qué es lo que ocurre? Que Soto, ese año del Iberoamericano, regresamos a La Habana, hacemos una competencia que se llamó como una prueba, como no íbamos a los Juegos Olímpicos de Seúl, y en esa competencia Soto gana con 2.30, yo salto en esa competencia 2.26, y bueno, no me llevan de una gira que había por Europa. Ya de ahí yo me empiezo a preparar con vista al próximo año y el 8 de febrero del año 89 contraigo la enfermedad meningoencefalitis viral, pero parece que como no había tenido ese entrenamiento y había pasado entre un hospital y el otro casi 45 días con altas y bajas en la salud, cuando piensan darme el alta, porque en realidad la doctora dice, ya él está bien, no tiene nada, se le ha hecho análisis, todo está bien, pero cuando voy al baño con los sueros que mi mamá me está acompañando, que ya al otro día pensaba en darme alta, me levanto de la cama para ir al baño en la sala landeta y se me aleja el pasillo y resulta ser que meses después me entero de que me había dado un paro cardíaco y es que vuelvo de nuevo a caer en la sala intensiva, donde estoy 8 días casi en estado de coma. Y bueno, ya después fueron casi 2 años, porque en realidad entré con 84 kilos al hospital, a la benéfica. Y salí del Carlito García con 65 kilogramos. Estuve 7 meses que tuve que aprender a caminar, porque no caminaba. Claro. Y me llevó mi tiempo recuperarme, después quise volver, pero bueno, ya no se me dio la posibilidad de volver, nunca se me hizo retiro, y ese fue el final de Centella, que en el año 90 tuve que empezar a trabajar, porque bueno, ya tenía un niño, en mi primer matrimonio, y ahí fue en el año 90 donde empezó mi profesión como entrenador. Bueno, ya cerrando, entrenador de Sayas, ¿usted? Entrenador de Luis Enrique Sayas Fernández. El gran talento de salto de altura cubano y uno de los talentos del atletismo cubano hoy por hoy. Exactamente. Y clasificado olímpico. Y clasificado olímpico. Entonces, ¿cómo le va? ¿Cómo le va con Sayas? ¿Qué me puedes comentar ya de esta vida como entrenador? Bueno, a Sayas me suben al equipo nacional en octubre del 2019, pero bueno, ya yo estaba entrenándolo a él a partir del 19 de febrero del 2019, antes de los Juegos de Lima. Tremenda responsabilidad, era una medalla con la que no se contaba, porque bueno, se sabía de que en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla, un año anterior, había saltado 2.19, agarrando, creo, me parece que el 6º lugar. Y bueno, llego con Sayas y ya Sayas yo lo venía estudiando de años anteriores, de verlo competir, estando yo de entrenador en el Pedro Marrero. Y no me fue difícil empezar, ¿no?, a corregir cosas que ya yo había visto, más su carácter, porque en aquel momento él
y es lógico, un cambio de entrenador así repentino siempre trae sus cosas, pero bueno, él fue poco a poco siendo más receptivo, y hoy por hoy somos uno solo. Ok, qué bueno. Bueno, punto final a nuestra emisión. Le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión de Glorias Deportivas a recordar un tanto, en apretada síntesis, su carrera deportiva brillante, pionero de alguna manera, diría yo, del salto de altura. Aunque ya había algunos saltadores con algún nivel, etcétera, pero bueno, en esa generación de los años 70, años 80 de salto de altura en nuestro país. Gracias. Felicitaciones, por supuesto, esperando el mejor resultado posible de Zayas en todo lo que viene, en un futuro realmente que pensamos que puede ser muy exitoso, en este caso para su pupilo. Gracias, Centelles. Bueno, punto final a nuestra emisión. Aquí estaremos la próxima semana para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.